Muchas gracias. Bueno, sigo contando la historia. Voy a aprovechar también, pon la anterior, quiero mostrar algo ahí. Este mapa o carta que hizo Antonio Pigafetta la hizo en 1520, después de haber cruzado el estrecho, pero acá el norte es acá y el sur es allá. Antiguamente las cartografías se hacían hacia donde uno miraba, hacia donde uno iba. Y miren, ya en 1520, este es el río de la Plata, que se llamaba el río Juan Díaz de Solís. Juan Díaz de Solís fue un piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla, que entró por ahí en 1516, pensando que era buscando la salida al Pacífico, y llegó ahí y murió ahí. Casi todos murieron, se lo comieron, no sé qué pasó, pero ahí se perdió. Si uno sigue navegando hacia el sur, ahí dice Porto di Santo Giuliano. Ese es Bahía San Julián, que está en latitud de aproximadamente 50 grados sur, donde vamos a ver más adelante, Magallanes llega ahí a fines de marzo de 1520 y donde tiene el motín de Juan de Cartagena. Y ya lo bautizaron San Juliano. Y esos son los nombres que van quedando en la toponimia actual. Después dice ahí capo de la... Lo que dice ahí son de las 11.000 vírgenes. Y ese es el Cabo Vírgenes, que actualmente se llama así, Cabo Vírgenes, porque entra en un 21 de octubre de 1520, que es el día de Santa Úrsula y las 1000 vírgenes. Eso es lo que él se imaginó y lo bautizó como el estrecho patagónico. Hacia la derecha, eso para él era el estrecho que después conocemos como Magallanes. Y después sale al mar Pacífico y arriba dice Capo Deseado. Y actualmente la salida del estrecho de Magallanes, la última punta que hay, se llama Cabo Deseado. Y eso quedó en la toponimia de Antonio Pigafetta, de todo lo que le entregó al rey Carlos I cuando regresa de vuelta a España. Bien, ahora sí. Bien, ya hablé de Pigafetta. Ah, no, esto no tiene puntero, ¿verdad? No. Hablé de Pigafetta, que era el cronista, y ya en la introducción dije todo lo que había hecho, y ahora vamos a hablar cómo conoce a Magallanes y cómo se desarrolla esta expedición al sur de América. Avanzo con esta. Ah, perdón, ahí sí. Bien, un poco de historia para colocarnos en acción. Lo primero que les voy a contar, hasta el año 1434, los navegantes no navegaban al sur de la latitud del Cabo Bojador. El Cabo Bojador está más o menos en la latitud de Marruecos. ¿Por qué? Porque los vientos que hay en esa zona acumulan mucha arena en el desierto y se producen muchos embancamientos. Y todos los barcos que querían investigar por la costa occidental de África se varaban o naufragaban, hasta que un navegante portugués, Gileanes, que lo encomienda el infante Enrique el Navegante, a investigar hacia el occidente, empiezan a tener mayores instrumentos de navegación de altura para tomar estrellas, sol, etc., y logra cruzar hacia el sur el Cabo Bojador. Y ese es el primer hito que da para Portugal llegar a la costa occidental de África y hacia el sur. Después tenemos en 1453 la caída de Constantinopla, las especias, la nuez moscada, el clavo de olor, pimienta, etcétera, que era lo más valioso que había en la época por los alimentos, para mantenerlos y darle sabor, que venía a este sector de las Molucas, que ahora es Indonesia, llegaban a Asia y de ahí se iban en caravanas o al Mar Negro o al Mar Mediterráneo. Pero al caer Constantinopla, el Imperio Turco Otomano cierra toda la navegación en el Mar Negro, en el Bósforo y el Mediterráneo, y ahí los venecianos y los genoveses, que eran todos los comerciantes de todas estas especias, se ven ya atados de manos que no pueden traer todo este producto. Sin embargo, ya los portugueses, gracias a la visión de Enrique el Navegante, logran explorar la costa occidental de África y en 1487-88 aproximadamente ya cruzan el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo de las Tormentas, con un gran navegante portugués que era Bartolomé Díaz. Hasta aquí
la carrera por los descubrimientos y de navegación, Portugal dominaba España. Después viene el descubrimiento de América, que no me voy a referir mucho, pero también el descubrimiento de América era con la idea de ir a buscar dónde estaban estas islas de la especiería. Perdón, vamos una atrás. Seguimos con un poco de historia. Viene después del descubrimiento de América el Tratado de Tordesillas, en que divide el mundo en dos partes, una parte para Portugal y otra para España, que todo lo que se descubra, se investigue, etcétera, etcétera, queda bajo el reino portugués, y la otra español. Después, afortunadamente, sin saber mucho calcular la longitud, el meridiano pasa por Brasil, y en 1500 Pedro Álvarez de Cabral llega a la costa brasileña. Por eso Brasil queda en el sector portugués de los descubrimientos. Viene Tordesillas, después viene en 1501, 1502, perdón, ya yo hablé delante de Vasco de Gama, que llegaba en 1498 a la India. El tercer viaje a Américo Vespucio, que siendo él estar trabajando en Sevilla, se embarca en una comisión que lo invita a navegar el rey Manuel de Portugal para investigar y cartografiar parte de toda la costa oriental de América. Y ahí Américo Vespucio, muy importante, llega hasta la latitud 50 grados sur aproximadamente, que es lo que es Bahía San Julián ahora. Toda esa costa oriental de América, todo eso, lo que hacía Américo Vespucio, que no lo hizo Cristóbal Colón, todo eso lo escribió, lo dibujó, lo detalló y se lo mandó a una persona. Esa persona se lo mandó a un gran cartógrafo, que era Martin Balsemiller. Hizo el primer mapa de América y por eso le pone América al mapa. Pero ustedes ven la costa occidental del continente, la parte sur de América, no tiene nada, porque no sabía que habían ahí. ¿Sí? Todo eso, 1507, ya había un mapa que mostraba la parte sur de América. 1503, los reyes católicos, con todo este avance de las investigaciones, exploraciones, nuevas cartas, dicen, tenemos que crear una especie de ministerio de marina, un ministerio de ultramar, para que ahí se concentre todo lo que se explore, los nuevos instrumentos de navegación, las riquezas que llegan, lo que sale, lo que entra, todo con un controlador. Y en 1513 se crea la Casa de Contratación en Sevilla, por todo el flujo que había de investigaciones, de descubrimiento, etc. ¿Y a quién nombran los reyes católicos como el ministro o el que iba a ser el jefe de esta casa de contratación? Inventan o hacen un cargo que se llama piloto mayor. Y el primer piloto mayor de la casa de contratación de Sevilla, adivinen quién fue. Américo Vespucio. El que ya había navegado hasta el sur de América. Y llega Américo Vespucio, es el primero que deja constancia de cómo tomar alturas a las estrellas de la constelación de la Cruz del Sur para poder situarse en el mar. Es el primer navegante, porque él era comerciante, pero después se transforma en navegante. Él es el primer piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla. Otro acontecimiento importante. Vasco Núñez de Balboa caminando, cruza el Istmo de Panamá en el Darién y ve un mar. Gracias. Ve un mar, él miró hacia el sur y lo bautizó Mar del Sur, porque el otro mar se llamaba Mar del Norte, Mar del Sur, miraba al sur y lo bautizó Mar del Sur. Todavía la palabra Pacífico no aparece en ningún mapa. Y ahí, 1519, como conté en la introducción, se conocen Magallanes con Pigafetta. Se conocen en Sevilla y ahí lo primero que escribe Pigafetta en sus crónicas o en su relación de la primera vuelta al mundo es lo que dice ahí. El capitán general Fernando de Magallanes había resuelto emprender un largo viaje por el mar Océano, donde los vientos soplan con furor y donde las tempestades son muy frecuentes.
había resuelto también abrirse un camino que ningún navegante había conocido hasta entonces. Ese es lo primero que escribe Pigafetta de Magallanes. Seguimos. Zarpe de Sevilla, agosto de 1519. Ahí se ve la Torre del Oro, la Giralda, la Catedral de Sevilla, y esta es una pintura hecha desde Triana, en el río Guadalquivir. Esa pintura se regaló a Chile para los 400 años del descubrimiento del estrecho y está en el Club Naval en Valparaíso. Creo que es la única pintura que hay sobre este acontecimiento. Y ahí le están dando la bendición y el zarpe. De ahí se van a Sanlúcar de Barrameda hasta septiembre para preparar el avituallamiento de las naves y de ahí zarpan hacia lo desconocido. Pasaron 6 meses aproximadamente y llega a San Julián. ¿Se acuerdan que les mostré San Julián, latitud 50 grados sur? Y ahí aparece ya San Julián y es donde Pigafetta parte relatando los primeros aborígenes que vivían en la zona. Hay historias que dicen que eran gigantes, que se vestían con la piel de un animal, que es el guanaco, y que le pusieron Patagón, y por eso es la Patagonia. Otros historiadores dicen, a todo esto yo no soy historiador, por si acaso, otros historiadores dicen que Magallanes era fanático de unas lecturas de los caballeros antiguos que se llamaba Primaleón, el libro, y que había un personaje que se llamaba Patagón, y por eso se llama Patagonia. Pero bueno, pero todos los conocemos como Patagonia y es la primera vez donde aparece ya el nombre en la toponimia, que esta es la Patagonia. Y ahí está también algo del estrecho de Magallanes, pero no es por Pigafetta ese mapa, ¿eh? Bien, entramos a tierra derecha. Esa es una carta actual del estrecho de Magallanes. Cuando dicen navegar el estrecho de Magallanes, entro y salgo, no señores. Entrar ahí es muy fácil perderse, es muy fácil vararse y desaparecer y cualquier cosa. Ese es el estrecho de Magallanes actual. 21 al 25 de octubre de 1520, primer hito o primer nombre de nuestra toponimia austral, Cabo Vírgenes. Todavía se llama, en esa época lo bautizaron el Cabo de las 11.000 Vírgenes, porque el día de Santa Úrsula ahora se llama Cabo Vírgenes. Y la punta, que yo les voy a mostrar, eso es Punta Dúngenes. Eso es un día tranquilo. Esa es la boca oriental del estrecho de Magallanes. Un día tranquilo, y había otro personaje en la relación que traía Magallanes, que era Francisco Albo. Francisco Albo era un piloto griego, experto en navegación, y con un astrolabio, moviéndose en unas condiciones de viento, de corriente, como ustedes pueden ver ahí, Punta Dúngenes, escribe, todo esto está en el derrotero de Francisco Albo, dice, a los 21 del dicho, 21 de octubre, tomé el sol en 52 grados limpios, latitud 52 grados 00 minutos, y se abre, se abre una bahía muy grande. Si ustedes ven la carta de navegación ahora, se equivocó en 1 milla de latitud. 1 milla. O sea que si eran grandes navegantes, eran grandes navegantes. Francisco Albo también tiene la suerte de regresar con Pigafetta y con Juan Sebastián Elcano de vuelta a Sevilla después de la vuelta de los 3 años. Ahora sí, Héctor, ahí. Seguimos navegando. Segunda parte, del 26 al 31 de octubre de 1520, empiezan a haber fuegos, humos por la ribera sur del estrecho. ¿Y quiénes son? Los Selknam, los Onas, los que viven en esa zona, o vivían en esa zona, y aquí Pigafetta anota tierra de los humos, que ahora es tierra del fuego. Esa angostura que está ahí en el círculo rojo es la primera angostura del estrecho. Cuando hay época de sisigia, luna nueva o luna llena,
las corrientes pueden llegar hasta 9 nudos. Imagínense en una embarcación que no tenía motor, solamente el motor eran sus velas, no tenían batimetría, no sabían de los embancamientos que se producen, etc. Lograron cruzar la primera angostura del Estrecho de Magallanes, después se vuelve a abrir un poco la primera bahía, sí. 9 nudos de velocidad son 9 millas por hora, de aproximadamente 15 kilómetros por hora. En 15 kilómetros por 16. La profundidad. Todos esos puntitos que aparecen en la carta son sondas batimétricas que indican la profundidad. Ellos no sabían si se iban a encontrar con rocas, etc. Pero siempre tenían una nave. Una de las naves siempre iba a la vanguardia, a proa, que era la nave Victoria. Y en la nave Victoria, ¿saben a quién embarcó en Magallanes para ir explorando en avanzada? Al ayudante que tenía Américo Vespucio, que se llamaba Andrés de San Martín, que era muy buen navegante y ya sabía muchas cosas. Y él lo manda sondando con un escandallo, que es una plomada para medir la profundidad. Iban avanzando, y de a poco, hasta que se encuentran con la segunda angostura, la pasan y se vuelve a abrir y cambia la vegetación, toda la vegetación agreste que había en la punta oriental, escarpada por los vientos, etcétera, ya empieza a salir nueva fauna, nueva flora, otras cosas. Y Magallanes, como entran por ahí después de la primera angostura, bautizan esa entrada como el Canal de Todos los Santos, que después fue el Estrecho de Magallanes, porque entraron un 1 de noviembre. Seguimos la exploración y del 8 al 22 de noviembre Magallanes divide a la agrupación, la San Antonio y la Concepción se vienen a explorar hasta la isla Dawson hacia la derecha, por ahí, y no ven salida. Hubiesen seguido hacia el sur, se pierden en lo que ahora es Bahía Almirantazgo, o hubiesen ido por el Canal Magdalena, que lo pongo ahí, hubiesen ido a los archipiélagos de más al sur, que son puros laberintos y también se pierden. Y ahora les voy a mostrar una foto, ahí dice Cabo Froward, porque las otras naves siguen hacia el noroeste. Ahí Francisco Albo, este mismo piloto griego que les comenté antes, vuelve a situar su latitud. Para la latitud no tenían problema, el problema era con la longitud. Bien, y empiezan a navegar hacia el noroeste, hasta llegar el 8 de noviembre a una bahía que ahora se llama Fortescue, que aparece ahí, que Magallanes la bautiza como el Puerto de las Sardinas. Si ustedes ven más adelante, ahí está el Parque Marino Francisco Coloane, que es un santuario de las ballenas. Y cuando van navegando por ahí, Pigafetta empieza a ver ballenas. Y como también era naturalista, dice, si hay ballenas es porque están buscando alimento. Y persiguieron las ballenas y llegaron, ahora, la cruz de la estrella de la izquierda, por favor, arriba. Es el Cabo Froward. Eso es lo que uno ve cuando parte navegando lo más al sur del Estrecho de Magallanes. Ese Cabo Froward es la parte continental de América más al sur que hay, de tierra firme. De Cabo Froward hacia el sur son puras islas. Ahí. Y arriba hay una cruz, que es la cruz de Froward, que se colocó cuando vino el Papa el año 1986, en homenaje. Botón derecho, por favor. Bien, llegaron persiguiendo las ballenas a esa bahía y ahí se vararon las sardinas. ¿Y qué aprovechó Magallanes de ahí? De alimentarse, de comer, disecar sardinas para el resto del viaje, porque no sabían lo que les esperaba más adelante. Y esa es la identificación geográfica donde está el puerto de las sardinas. Este es el paso inglés del Estrecho de Magallanes. Y ahí en esa bahía, Magallanes arma una expedición en chalupa, a cargo del artillero de la expedición, que era Roldán de Argote,
a navegar, a buscar qué había más hacia el noroeste. Y tuvo tanta suerte que la corriente lo llevó hacia un lugar donde varó su chalupa, sube a un cerro que después se bautiza como el Morrión. Morrión es un casco español medio triangular, cónico, sube a la cima y en un día espectacular, cuando hay muy buena visibilidad en el estrecho de Magallanes, uno puede ver hasta 18 kilómetros, 20 kilómetros. Hay muy buena visual. Sube y ve que el estrecho se abría nuevamente hacia un océano. Vuelve su navegación a la bahía, al puerto de las Sardinas, que así lo bautizaron. Fortescue es bautizado así en 1760, posteriormente. Llega ahí y Magallanes, con su alegría, dispone colocar una cruz en una punta de la bahía y hace la primera misa el 11 de noviembre de 1520 en lo que posteriormente fue Chile. O sea, esa es la primera vez que se toma posesión por el rey Carlos en lo que posteriormente fue Chile. 16 años antes que Diego Almagro entrara por el norte. Entonces, todo este congreso, Puerto y Díaz, que estamos viendo ciencias del mar, ustedes que estudian ciencias del mar, etcétera, Chile es un país marítimo. Entonces, conozcamos nuestra historia a través del mar. Y esta es una forma de conocer nuestra historia a través del mar. Chile, país marítimo, y nuestro estrecho de Magallanes, nuestra soberanía, etcétera. ¿Bien? Se coloca una cruz y en homenaje a eso, 500 años después, se hizo un concurso y se colocó una cruz que ahora es un hito de la navegación en el estrecho de Magallanes. Y se bautizó el mismo 11 de noviembre del 2020. Desafortunadamente tuvimos el problema de la pandemia, el COVID, y la gran celebración que queríamos hacer se redujo a solamente 2 buques que pudieron venir, que era el buque Escuela Esmeralda y el buque Escuela Española Juan Sebastián Elcano. Y como dije, Pigafetta escribe, Magallanes lloró de alegría cuando los exploradores retornaron con la información de lo observado. ¿Qué fue lo que observaron? Que había una salida por el occidente. Bien, en homenaje a todo eso, 500 años después, ahí está el puerto de las Sardinas y se lanzó una nueva toponimia. La nueva toponimia muestra el lugar donde está la cruz, arriba. Y esa punta ahora se llama Fray Pedro de Valderrama, que era el capellán que llevaba a Magallanes en su expedición. El mismo que hizo la primera misa el 11 de noviembre de 1520. Al frente hay unas islas Charles, que era por un rey Carlos inglés. Pero esas islas no tenían nombre. Y con el servicio hidrográfico partimos viendo y se bautizaron estas con la ayuda también del gran Mateo Martinich, Premio Nacional de Historia. Trabajamos mucho con Rodrigo Moreno. ¿Qué nombre le ponemos a estas islas innominadas? Primero, Pigafetta. Y ahora uno ve la Carta Nueva de Navegación del Estrecho, dice Isla Pigafetta. Francisco Albo, el gran navegante que tomó latitud la primera vez en Dungeness y en el Cabo Froward. Y Andrés de San Martín, que era el piloto que llevaba a Magallanes como el piloto general, el encargado de la expedición, que lo llevó hasta San Julián porque sabía que Américo Espucio, que había sido su jefe en la casa de contratación, le había mostrado los mapas. Y así se llaman estas islas ahora. Y en vez de Charles, se cambió Islas del Emperador Carlos, por Carlos I de España, o Carlos V. Botón derecho, por favor. Bien, siguió, ahí está el Morrión, ahora también se llama Observatorio Campana y Roldán, está en la carta de navegación. Ahí pudieron haber navegado, imagínense si se van en la expedición hacia el norte, donde dice el Morrión, hacia la derecha, llegan al canal Jerónimo, que también es correntoso. El canal Jerónimo los desemboca después al seno Otway y se pierden. De ahí no salen nunca más. Pero sí, tuvieron suerte que la corriente los arrastró hacia el otro lado. Zarpan el 23
3 de noviembre y llegan finalmente a la última punta del Estrecho de Magallanes, que lo nombran el Cabo Deseado, porque ya después de tanto tiempo, ya las ansias, el deseo, las ganas, y llegó a la boca occidental del Estrecho de Magallanes, y llega a este mar que lo había bautizado, acuérdense, en 1513 Vasco Núñez de Balboa como Mar del Sur. Y vamos llegando al final de la exposición, derecha abajo. Y esta pintura muestra las 3 naos que quedaban saliendo por la boca occidental del Estrecho de Magallanes. Eso es un día normal. Y aquí yo no sé cómo Magallanes bautizó como Pacífico. Yo nunca lo he visto Pacífico. Algo le hizo mal las sardinas, no sé, pero lo bautizó, sale y Océano Pacífico. Esta fue la despedida toponímica de un nuevo gran país al que Fernando de Magallanes, el más grande navegante de todos los tiempos, ponía en la geografía planetaria y en la historia de la humanidad y que la posteridad conocerá como Chile. Esa es la última parte de la toponimia. Hay muchos nombres después cuando cruzan el Pacífico, Guam, etc. Pero lo que nos interesa a nosotros es nuestro Estrecho de Magallanes. Y termina la historia de Pigafetta con esa frase: no hay en el mundo un estrecho más bello y mejor que este. Pigafetta, el que vivió para contar el cuento. Muchas gracias.